días. Bueno, estamos hoy a 17 de marzo, ¿no? Grupo N de multivariable, comenzando clase. Bien, entonces, la idea de hoy es estudiar esta sección. Bien, bien. Voy a mostrarles aquí el libro, la 13.3. Bien, sobre el tema de derivadas parciales. Listo. La clase del sábado estudiamos el concepto de límites, de continuidad. Dijimos que la continuidad tiene que ver con la gráfica de la función, que no tenga anomalías, huecos o puntos de fuga. Ya, eso es lo que hablamos en la clase del sábado. Me gustaría saber si alguien tiene preguntas sobre eso, sobre lo último que vimos o sobre algún ejercicio. ¿No hay preguntas? Bien, bueno. Entonces, como es habitual, marquen presente, ¿sí? En el chat. Y eso para guardar esa información. Bueno, entonces como les había dicho, nosotros estamos haciendo un desarrollo teórico aquí como paralelo a lo que ustedes han hecho en los cursos de cálculo diferencial e integral. ¿Sí? Por aquí lo hacemos en un solo curso. Entonces ya estudiamos el concepto de dominio, de rango, de límites, continuidad. Entonces, ahorita pasamos a un tema bastante importante, tiene que ver con derivadas parciales, con derivadas. Bien, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, si ustedes recuerdan, en el curso anterior, ustedes definieron f' de x, ¿sí? F' de x, y lo definieron por medio de un límite. ¿Se acuerdan cómo se definió la derivada de una función? Por medio de un límite. Límite cuando h tiende a 0. Límite cuando h tiende a 0, ¿no? Entonces, ese es en el curso de cálculo diferencial. Es una razón de cambio, ¿no? Entonces, el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Entonces, de la función f evaluada en x más h. Y x más h menos f de x menos la función sobre h todo eso. Si ese límite existe, eso es lo que llamábamos f' de x. ¿Bien? Y recuerden que la derivada nos servía también para hallar máximos y mínimos de funciones, ¿no? Donde la función es creciente o donde es decreciente. Entonces había toda una teoría ahí. Bien. Pero entonces nosotros hoy estamos a la frente de funciones de dos variables. Ya no tenemos una función f que depende solo de x. Tenemos una función f que depende de x y de y. Bien. Dos variables. Entonces, ¿cómo vamos a definir la derivada parcial de esta función? O la derivada. Ya no podemos hablar no podemos hablar de derivada sin decir voy a derivar con respecto a la variable x o y. Hay dos variables. Listo. Entonces, siguiendo un paralelo con esta definición, se define entonces la derivada parcial de f con ¿Profe? respecto a una de sus variables, a x. Sí, Profe, qué pena interrumpirlo, es que acabé de entrar. Tenemos que escribir presente en el chat. sí, sí, Listo, escriba profe. presente. Listo, profe. Bueno. ¿Más preguntas? Entonces tengo que definir la derivada parcial de f con respecto a x. Bien. Pero antes de hablar de la derivada parcial, entendamos un poco con un ejemplo del concepto. Bien. Entonces vamos aquí al libro. Entonces dice, en aplicaciones de funciones de varias variables se suele surgir esta pregunta. Dice,
¿cómo afectaría al valor de una función un cambio en una de sus variables independientes? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces, piensen que ustedes tienen una función que depende de un catalizador. Digamos que esa es una de las variables, la cantidad de catalizador que tienen, y esa, digamos, un experimento. Escribamos aquí, alguna función t depende de un catalizador, depende de una presión y de una temperatura t. Hacemos t minúsculo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer pequeños, si yo hago un pequeño cambio en el catalizador, por ejemplo, le coloco un poquito más de catalizador, ¿qué efecto tendría eso en la función total? Entonces, aquí dice, por ejemplo, se puede contestar esta pregunta considerando cada una de las variables independientes por separado. Por ejemplo, para determinar el efecto de un catalizador en un experimento, un químico podría repetir el experimento varias veces usando cantidades distintas de catalizador. Bien. Mientras mantiene constantes, mire aquí esta palabra importante, mantiene constantes las otras variables como temperatura y presión. Bien. Entonces, si usted quiere ver el efecto de una variable en la función, usted hace pequeños cambios en esta variable y mantiene las otras constantes, bien, para ver qué tanto cambia la función en las esas perturbaciones. Entonces, dice aquí, para determinar la velocidad o razón de cambio de una función respecto de cada una de sus variables independientes, se puede realizar un procedimiento similar. Es decir, si usted quiere ver cómo afecta la presión, o mejor dicho, cómo afecta la temperatura del experimento, si usted deja el catalizador y la presión constantes y empieza a cambiar la temperatura. Y mira qué sucede. ¿Bien? De esa forma usted ve qué tan susceptible es su experimento a cambios de temperatura. Bien. Entonces esos cambios se pueden medir en un solo número, que es la razón de cambio, ¿no?, de la función. Y eso es lo que nos da pie para definir la derivada parcial. Este proceso se le llama derivación parcial. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que hay cambios, que vamos a ver cómo una variable afecta a toda la función, que la otra variable está constante. Mencionan esas palabras. Entonces, veamos concretamente de qué trata todo esto. Entonces, vamos aquí a la pizarra. Entonces, pensemos en una función cualquiera canónica, f, que depende de x y y. Bien. Ahora, yo quiero hacer perturbaciones en la variable x y dejar y constante. Entonces, yo tengo x y le hago pequeños cambios. Entonces, le sumo un delta x. Y miro qué me da la función evaluada en ese delta x. O sea, calculo f evaluada en x más delta x, coma y. Entonces, aquí estoy capturando estoy haciendo modificaciones en la primera variable, en la x, y la y se está manteniendo constante. Bien. ¿Cómo genero la razón de cambio? Pues miro qué me da la función en esta parte y le resto lo que me da la función cuando la evalúo en x simplemente, en x, y, sin hacer ningún cambio. ¿Ya? Y para calcular la razón de cambio, pues divido esto entre delta x. Esta expresión que está aquí, si yo tomo el límite cuando delta x tiende a 0, piensen en este delta x como el h de la definición de derivada en cálculo diferencial. Cuando delta x tiende a 0, si ese límite existe, a eso es lo que le llamamos la derivada parcial de f con respecto a x. Lo notamos así, f con un simbolito, una x aquí abajito, ya, para decir que si lo derivé con respecto a x. Y coloco aquí f de xy.
Cuando uno calcula una derivada parcial, sigue dando una función de dos variables. ¿Bien? Entonces, si este límite existe, eso es lo que se llama derivada parcial de f con respecto a x. Ejemplos, a ver. Está como muy raro, ¿cierto? Hagamos un ejemplo. Entonces, consideremos f una función concreta. Creo que este ejemplo es de pronto sencillo. A ver, 2x más y a la 2. Calculemos la derivada parcial de esta función con respecto a x, usando esta definición del límite que está arriba. Bien. Entonces veamos qué nos da. ¿Sí me están escuchando ahí, cierto? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno. Entonces, primero que todo, hay que empezar a construir esta fracción, ¿no? Entonces tenemos que calcular f evaluado en x más delta x, y. ¿Cuánto me da eso? Es decir, construyamos esta primera parte. Eso me da. Mire que estoy evaluando la función en x más delta x, y. O sea que aquí donde está x, coloco x más delta x. Bien. Eso sigue las ideas que ustedes ya conocen. A ver. Permítanme algún ejemplo con un número primero. Si yo le digo evalúe f en 1,2, esta función de aquí, ¿qué les da? Pues donde está x colocarían 1 y donde está y colocan 2. Entonces les daría 2 por 1 más 2 al cuadrado, ¿sí o no? Igual a 5. Así se evalúa una función. Todo el mundo aquí sabe evaluar la función en punto 1,2. Entonces, si me dicen que la evalúo en x más delta x, y, ¿qué hago? 2, abro paréntesis, x más delta x, ¿ya? Esa es la coordenada, la primera coordenada del punto donde estoy evaluando, x más delta x, más y, o sea, más y al cuadrado porque y vale y, entonces y al cuadrado. Piensen que este y es el 2, ¿usted qué hizo? Sustituyó donde estaba y por 2. Aquí pues y es y, pues queda así. Bien. Entonces vamos construyendo ese límite que está ahí, para hacer todas las cuentas. Entonces me daría sí, quedaría ya, si yo distribuyo este 2 aquí, me daría que 2x más 2 delta x. Vamos a hacer ese límite siguiendo la definición. Más y al cuadrado. Haría que esta parte que acabo de escribir corresponde pues a esta primera parte. Bien, a eso que hay que restarle la función f de x, y. ¿Quién es la función? Esto. Entonces le resto eso. Estamos haciendo este límite usando la definición, pero más adelante veremos que todas las derivadas que ustedes saben calcular aquí se hacen de la misma forma, siguiendo algunas reglas. Sino que hay que hacerlo usando la definición por lo menos una vez en el curso. Y esto va dividido entre delta x. Entonces ya armé el límite. ¿Sí? Armé la fracción del límite ahí. Coloco límite cuando delta x tiende a 0. ¿Cuánto me va a dar este límite? Entonces borremos. Todo este trabajo lo estamos haciendo ¿para qué? Para hallar nuestra primera derivada parcial de una función con respecto a su primer variable x. Bien. Entonces esta resta aquí que me da, por ejemplo aquí me va a quedar un 2x negativo que se cancela con este de acá. El y cuadrado va a salir negativo y se va a cancelar con este y cuadrado. ¿Qué sobrevive? Solamente ese 2 delta x. Bien.
Entonces, después de hacer ese procedimiento, me queda igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Bien, de 2 delta de x, el único que sobrevivió sobre delta de x. ¿Cuánto hace el límite? Delta de x es un número, piénsenlo como h. Se puede cancelar aquí los delta de x, ¿sí o no? Queda solo 2. Entonces el límite da 2. Estamos diciendo que la derivada parcial de f con respecto a x, que se denota así, es igual a 2. Bien, eso es igual a 2. Bien, entonces tenemos eso. Ahora, analicemos la función. ¿Por qué era que nos habrá dado 2? Miremos la función que derivamos con respecto a x. Se la aplicamos la definición. Miren la función ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. 2, ¿cierto? Y aquí nos vino y nos dio un 2 también. Entonces, ¿y cuál es la derivada de y? Pero fíjese que nos dio solo 2 y este y cuadrado no apareció reflejado en nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí lo que está sucediendo es lo siguiente. Nosotros derivamos con respecto a x. ¿Sí? Entonces, ¿qué se está asumiendo? ¿Qué está sucediendo? Que y en ese caso es constante. Cuando hablamos aquí, cuando vimos la definición decía, fíjese aquí, hacemos un cambio en una de las variables y se mantiene, mientras las otras variables se mantienen constantes. Bien, entonces si estoy derivando con respecto a x, mantengo a y constante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando estoy derivando acá, yo vengo y, sí, estoy derivando con respecto a x, derivada de 2x2 y derivada de y cuadrado, como y es constante en ese caso, la derivada de y cuadrado es, la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. 0, ¿cierto? Entonces por eso aquí no nos aparece y ni nada. Entonces estoy sumando 0. Bien. ¿Cuánto creen ustedes que va a ser la derivada parcial de esa función? Se escribe así, f sub y de xy, pero con respecto a y. Entonces, en este caso, como estoy derivando con respecto a y, asumo que la otra variable es constante. Asumo que x es constante. Si yo derivo 2x con respecto a y, ¿cuánto me va a dar? Si estoy asumiendo que ese x es constante en ese caso. 2y. Entonces esto me da 0, ¿cierto? Muy bien. Y la otra, la derivada de y al cuadrado es 2y. Bien. Entonces en ese caso me haría así. Bien. Ahora, calculemos cuál es la definición de la derivada parcial de una función con respecto a y. Es este límite, voy a colocarlo aquí. Es una definición análoga a la que vimos antes, pero se suma es un delta de y a la variable y. Bien. Mírenlo aquí. Y miren este límite. Entonces, ¿cuánto me daría? Vamos a verificar que si usamos la definición nos va a dar 2y. Entonces, empecemos a armar esta expresión. Calculemos f elevado en x, y más delta de y. ¿Cuánto nos daría eso? Entonces piensen en eso un segundito mientras voy a traer mi cargador que me va a descargar estos audífonos. Piensen en ese límite y ya vengo. 30 segundos. Bien, entonces volví. ¿Me escuchan ahí? Entonces vamos a verificar que efectivamente
Sí hay audio, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a verificar que efectivamente si derivamos esa función con respecto a y, siguiendo esta definición, nos va a dar 2y. Entonces, no se preocupe mucho de esta definición, digamos, la vamos a usar, puede ser que algún ejercicio se pida así, que se adecue usando la definición de límite, pero lo típico es que lo hagamos de la forma que ustedes me dijeron ahorita. Ustedes dijeron, esta derivada con respecto a y dado y, estoy derivando con respecto a y, asumo que x es constante y la derivada de y al cuadrado es 2y, y listo. Pero es bueno que sepamos de dónde viene esa definición derivada parcial y que coincide pues con lo que sabemos tradicionalmente. Ya sabemos según las reglas de cálculo diferencial que ha dado y, pero veamos que usando la definición de límite se llega a lo mismo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es armar esa expresión que está ahí. Bien, entonces hay que calcular nuestra función f evaluada en x, coma, y más delta y. Entonces fíjense, estamos derivando con respecto a y, estamos sumando a la coordenada y un delta de y la x se está manteniendo igual, constante. Bien. Recordemos quién es la función, quién es f de x y. La borré. La función es 2x, ¿sí? Más y al cuadrado. Bien, entonces de acuerdo a lo que hicimos anteriormente, ¿cuánto da esto? F evaluado en x, y más delta y. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Quién me dicta? Pues queda casi igual, pero pues, quedaría f de x, y más delta de y. Sí, pero recuerden que esta es la función, ¿no? Vamos a derivar esa. Como que Pues, si la estuviéramos evaluando. 2 más 2x. ya la 2 más delta y. No, todavía Al no. cuadrado. Eso. A ver, ¿cuánto me da esa función evaluada en 1,2? ¿Qué habíamos dicho? Pues donde estaba y, perdón, donde estaba x, Reemplazamos. Sí. reemplazamos, ¿no? A ver, voy a repetir aquí para los que me están diciendo mal. Donde estaba y coloqué 2. Pues aquí hago lo mismo. Donde está x, coloco x, pero x es igual a x, bueno, queda 2x más. Y donde está y, aquí, miren, ¿sí? Entonces, cerré entre paréntesis, coloco y más delta de y. Entonces me va a quedar y más delta de y. Todo eso Al cuadrado. no, es distinto, no es lo que me han dicho. Bien. Esto lo puedo, de hecho, expandir porque vamos a necesitar hacer eso para luego hacer unas cancelaciones. Entonces, esto es lo mismo que tener 2x. Y aquí elevo al cuadrado ese binomio. Entonces me queda y al cuadrado, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, más 2 veces y por delta de y, más delta de y al cuadrado. Listo, entonces eso es lo que nos da f elevado en x, y más delta de y. Entonces, ¿qué dice la definición derivada parcial con respecto a y? Que a eso le tenemos que restar. Fíjense aquí, ya calculamos esta parte, que es hombre ahí. A eso hay que restarle la función completa y dividir entre delta de y. Cuando uno resta la función es que ocurren las cancelaciones que les mencioné antes. Entonces vamos a restar. Entonces volvamos a escribir eso. Escribamos acá arriba. Entonces, esto que está aquí, lo voy a reescribir acá. Me da 2x más y a la 2 más 2xy, perdón, más 2y delta y más delta y al cuadrado. Y a eso le restamos la función, ¿no?
Tiene la función es 2x más y al cuadrado. Si lo resto, los dos quedan con signo negativo, entonces menos 2x menos y al cuadrado. Ahí le resté f. Y todo esto ha dividido entre delta de y. Bien. Y tenemos que tomar el límite cuando delta de y tiende a 0. Y eso nos va a dar la derivada parcial de f con respecto a y, que según lo que habíamos comentado hace un momento, tendrá que dar 2y. No, tendrá que dar 2y. Entonces este límite delta de y tiende a 0. Vamos a ver cómo sale el 2y de todo eso. Entonces empecemos con las simplificaciones. ¿Qué se cancela? Pues este 2x cancela con el de acá. ¿Sí? Y este y cuadrado aquí cancela con este acá. Bien. Y me queda simplemente 2y por delta de y más delta de y al cuadrado. De hecho, esos dos términos tienen un factor común. Estos términos de aquí tienen factor común delta de y. Puedo factorizarlo una vez. Entonces me va a quedar delta de y como factor común por 2y más delta de y. ¿Sí? Eso dividido entre delta de y. Bien. Listo, ¿ahorita qué puedo hacer? Cancelan los delta. Entonces cancelo estos delta. Muy bien. Cancelo los delta y me queda 2y más delta de y. Límite cuando delta de y tiende a 0. ¿Cuánto da el límite? Si delta de y tiende a 0, este señor se va para 0. Entonces va a dar 2y, que era lo que esperábamos. Entonces da 2y. Conclusión. Pues para una Profe, qué conclusión. pena. ¿Podría Sí, repetir el pedazo del límite donde hizo las cancelaciones? sí. Y aquí se sacó factor común, ¿no? Porque aquí tenemos un delta de y y aquí también tenemos delta de y al cuadrado. Entonces queda factorizado de esa forma. Y como eso está dividido entre delta de y, se cancelan los delta de y. Entonces ¿qué me queda cuando cancelo? Me queda esta expresión. El límite cuando delta de y tiende a 0, de 2y más delta de y. Es un límite que podemos hacerlo por sustitución, pues. Donde está delta de y, coloco 0 porque no hay problema de que indetermine nada. Entonces, ¿qué me da el límite? Me da 2y. Bien, eso es. Y así concluimos, pues, que la derivada parcial de f con respecto a y, podemos escribirlo así. Es una función de dos variables también. Es igual a 2y. ¿Listo? Y que la derivada parcial de f con respecto a x, que nos había dado 2. Bien. Entonces ahí hallamos las derivadas parciales de una función. ¿Cuál función? Esta que está acá. Y miren lo que ocurre, algo curioso. Cuando derivé con respecto a x, dijimos que manteníamos y constante. Entonces si yo derivo con respecto a x, pienso así, y es una constante, la derivada de una constante es 0 y la derivada de 2x es 2. Yo obtuve esta respuesta. Bien. Si yo derivo con respecto a y, uno mantiene la x constante, la x. Si yo derivo con respecto a y, x es constante. Si yo derivo 2x, como eso es constante, da 0. Y la derivada de y al cuadrado es 2y. Y obtuve esto. ¿Bien? Entonces, las reglas que nosotros conocemos para derivar, son válidas aquí también, simplemente teniendo en cuenta esa observación. ¿Ya? De hecho, les muestro unas notas que, bueno, damos en el libro mejor. Entonces, esta observación es importante. ¿Qué dice aquí? Dice, esta definición implica que si tenemos esta función f de x, y, entonces para allá la derivada de f con respecto a x se considera la variable y constante.
¿Ya? Entonces, si usted está derivando pensando que y es constante, pues aplica las reglas de derivación que usted conoce. Si usted deriva una constante, eso da 0. Entonces, considera y constante y deriva con respecto a x. De manera similar, para calcular la derivada parcial de f con respecto a y, se considera x constante y se deriva con respecto a y. A ver, hagamos más ejemplos. Entonces, nos están dando una estrategia para hallar esas derivadas. No tenemos que recurrir siempre a la noción de límite, como hicimos hace un momento, un trabajo tedioso, que cansa, que aburre, pero así es mucho más rápido. Entonces piensen en estos otros casos. Ejemplos. Considere esta función. Considere g de x, ya no importa el nombre. Igual a x a la 2 más x por y a la 2 menos y a la 3. Bien. Y calculemos g, la derivada parcial de g con respecto a x. ¿Qué nos va a dar eso? ¿Quién medita? Voy a derivar con respecto a x. ¿A quién asumo constante? Asumo constante y. Perfecto, aquí y es igual a una constante en ese caso. Entonces, cuando ustedes vean la y, piensen que la y es un 3, un 4, un 5. Véanla como una constante y apliquen las reglas que ya conocen. Entonces, ¿cuánto me da esa derivada parcial con respecto a x? Queda x más delta de x al cuadrado. ¿Y por qué delta de x? Ah, no, vamos a hacer la definición. Bueno, usted lo está haciendo con la definición del límite, ¿no? Pero vamos a hacerlo con lo que ustedes ya saben derivárselo. Bueno, entonces, deriven normal, Queda asumiendo que y 2x. Queda 2x. Eso. Entonces, aquí me da un 2x. Porque la derivada de x cuadrado es 2x. Más, ¿qué sigue? Asuma que y es una constante. Entonces, ¿cuánto da la 2y. derivada de x? ¿Cuánto? La derivada de x por y al cuadrado. 2y. Bueno, ahí hay una falla. Porque eso no puede derivar. Quedaría así, profe. Queda así, ¿no? Quedaría así, ¿no? Bueno, ¿qué me da la derivada de...? Cuando yo tengo 5 por x, si ustedes derivan esto, ¿qué me da? 2y, profe. 5. No, porque usted está derivando con respecto a y. Y y es constante, entonces no quedaría 2y. Pero Queda respóndame. X ahí, ¿no? O sea, quedaría Respóndame. x. Queda X. No, todavía no. Respóndame esta pregunta mejor y vamos paso a paso. ¿Cuánto es la derivada de 5x con respecto a x? 5. 5. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quedó la constante, sí o no? Queda 1 ¿Cuánto es la- entonces, profe. ¿Cuánto es la derivada de 6? Más 1. ¿Cuánto es la derivada de 6x? 6. Entonces, si y es constante, ya todo esto es constante. Y yo estoy derivando con respecto a x. ¿Qué me queda? Y al cuadrado. Y al cuadrado. Exactamente. Porque estoy derivando con respecto a x. Miren, estoy asumiendo que y es una constante. Entonces, cuando ustedes vean este y al cuadrado aquí, piensen que es un 6 o un 5. Si ustedes derivan eso con respecto a x, queda ese número. Y al cuadrado. Bueno, sigamos. ¿Cuánto es la derivada de y al cubo con respecto a x? 0. Menos 0. 0. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo y constante. Observen aquí. Entonces vean ese y al cubo como si fuera un 6. La derivada de 6 es 0. Veanlo como una constante. Entonces, esa es la derivada. Si ustedes hiciesen esto con la definición de límite, va a ser unas cuentas bastante tediosas. Pero de ahora en adelante nosotros vamos a usar estas reglas. Bien. Vamos a lo que ustedes ya saben con esa salvedad. A ver, vamos a seguir agregando derivadas parciales.
Entonces ahí derivamos con respecto a x. Calculemos g, la derivada de g con respecto a y. Entonces aquí vamos a subir, voy a escribir por acá. Esto lo escribimos ahorita que estamos como empezando a trabajar con esto, luego ya no escribimos. Supongamos que x es igual a una constante. Vamos a suponer esto porque vaya la derivada parcial de g con respecto a y. Entonces, ¿cuánto me da esa derivada? Permítame yo. Aquí está nuestra función en cuestión. Eso queda 2xy menos 3y al cuadrado. Muy bien, exactamente. Entonces él dijo, si yo derivar con respecto a y, me encuentro con este señor aquí primero para derivarlo, pero x es una constante. La derivada de x al cuadrado, si estoy tirando con respecto a y de 0. Luego vengo acá. Vengo aquí. X es constante. Estoy derivando con respecto a y. La derivada de y cuadrado es 2y. Por esta constante, lo puedo escribir así, queda 2xy. Y como estoy derivando con respecto a y, aquí me aparece un y al cubo. Su derivada es el 3 baja a multiplicar. Me queda menos 3 y a la 2. ¿Listo? ¿Se entendió ese ejemplo o no? Sí, señor. Hagamos otro, a ver. Nos quedan 2 minutos y 50 segundos. Entonces, consideremos otra función. Ejemplo 2. A ver, vamos a hacer esto. Para ver si se entendió la idea. Consideren la función f. Más adelante vemos interpretaciones geométricas de estas derivadas parciales. Por el momento centrémonos en aprender a calcularlas. Bien, entonces tengo aquí, digamos, bueno, un x cualquiera aquí. X a la 3 más x por y más logaritmo natural de x más exponencial de y. Tenemos esta buena función de dos variables. Y nos pregunta cuál es la derivada de esta función con respecto a x. Bien. Entonces, voy a derivar con respecto a x. Asumo que ¿quién es constante? En este caso, y. Y, profe. Entonces, y es una constante, pensémoslo así. Cuando digo que y es constante, piensen que y es un número. Piensen que y es 5, es 3, cualquier constante. Bueno, entonces empiezo a derivar con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de x al cubo con respecto a x? 3x a la Entonces, 3x a la 2, bien. ¿Cuánto es la derivada de x por y con respecto a x? y. Y, ¿cierto? Porque queda la constante. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural con respecto a x? 1 sobre 1 sobre X. X. Muy bien. ¿Cuánto es la derivada de a la y con respecto a x? Y Y es constante, entonces, ¿qué Cero, es la profe. y? A es 0. Entonces me da 0, Mateo. Bien. Entonces calculen la derivada parcial de f con respecto a y. Y enseguida continuamos, que nos queda menos de un minuto en esta reunión. Entonces hagamos una pausa de 10 minutos, calculen esa derivada. Y ya continuamos. Bien. 10 minutos de break para tomar café. ¿Listo? Listo, profe. Entonces calculen f de y a ver cómo les va.